Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Es un gusto, una bendición poder saludarles una vez más, dándole gracias al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque cada día sus misericordias nuevas son. Y dirán, muchos repiten eso de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y es que, ¿cómo no podemos dejar de agradecer? ¿Cómo podemos dejar de decir y de hablar de su misericordia? Si su misericordia, mi amado hermano, amigo, es lo que nos mantiene de pie, es lo que mantiene de pie al ser humano. Por la misericordia de Dios, dice la palabra, no hemos sido consumidos. Como decía un predicador de los años 1800, que si no fuera por la misericordia de Dios, eso es lo que impedía que el hombre cayera al infierno sin esperanza, se perdiera para siempre. Lo único que impide que el hombre se pierda para siempre sin oportunidad de salvación es la misericordia de Dios. Así que es importante hablar de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque su misericordia es lo que hace que Dios, siendo Dios santo, poderoso, divino, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios todopoderoso, que no necesita nada del ser humano porque todo le pertenece a Él. Aún nuestra vida le pertenece a Él, nuestra familia le pertenece a Él. Todo, dice la palabra, que de Él es la tierra, el mundo, su plenitud, la tierra y los que en ella habitan. Bendito sea el Señor. Así que lo que hace que ese Dios todopoderoso, que no necesita nada, nos mire a nosotros como seres humanos, ¿verdad? En nuestra condición cuando estamos sin Cristo, perdidos, es su misericordia. Su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que cuando cuenta la parábola del buen samaritano, dice que un hombre, ¿verdad?, intérprete de la ley, se acercó al Señor, ¿verdad?, diciéndole, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Bendito sea el Señor. Y el Señor le dijo, conoce los mandamientos, hazlos, vívelos. Bendito sea el Señor, porque el hombre puede saber mucho, pero no es lo importante no es interpretar la ley, lo importante es vivir la palabra de Dios. Porque muchos saben interpretarla, pero no saben, bendito sea el Señor, vivir la palabra de Dios. Y lo que cambia, lo que hace la diferencia es cuando vivimos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces dijo, todo esto lo he hecho yo. Entonces le dijo, el Señor, ¿verdad? Pues haz esto y vivirás. Y él le dijo, para probarle, dice, para tentarle, dice que le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Porque el Señor le mentó los mandamientos de amarás a Dios, amarás ¿verdad?, a Dios con todo tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, ¿quién es mi prójimo? Dice, para probarle. Entonces Jesús le dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado por maleantes, por ladrones, y fue herido, y lo dejaron medio muerto. Dice, y pasando un sacerdote, viéndolo, pasó de lejos. Luego pasó un levita, y viéndolo pasó de lejos. Pero un samaritano que venía de viaje, dice, viéndolo, acercándose y viéndolo, fue movido a misericordia. Y lo vendó, le lavó sus heridas, lo curó con aceite y con vino, lo montó a su cabalgadura, lo llevó al mesón, que en ese tiempo sería como el hospital, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y entonces y pagó por su curación, y le dijo al mesonero, cuídamelo, y le dio 2 denarios, y si algo más te debe, te lo pagaré cuando regrese. Oiga bien. Y entonces le dijo el Señor, ¿quién crees que fue el prójimo de este hombre que cayó en desgracia? Pues el samaritano, que usó misericordia de él. Entonces el Señor le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué significa eso? Ve tú y haz lo mismo. Significa ve tú y ten misericordia. Ve tú y como Dios ha tenido misericordia de ti, ten misericordia de otros. Entonces tener misericordia de otros es más que decir, pobrecito. Es más que decir, qué lamentable la situación de esta persona. Tener misericordia es moverse a ayudar a la persona que está en necesidad. Porque recuerde lo que dice ahí, fue movido a misericordia. Esa palabra fue movido quiere decir que sintió misericordia, y su misericordia que sintió por aquel hombre que estaba caído, tirado ahí, dice que lo movió a actuar, lo movió a ayudarlo,
lo movió primero a acercarse a aquel hombre que estaba tirado. Bendito sea el Señor. Porque Dios es el primero que busca al hombre. Cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre no tiene la facultad ni la capacidad para buscar a Dios. Como cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios quien los buscó a ellos primero. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios se acerca al hombre. Dice que ese hombre estaba medio muerto, o sea, más o menos muerto. Y esa es la condición del hombre sin Cristo. Humanamente, el hombre, el ser humano, está vivo. Humanamente está vivo porque puede caminar, puede vivir, puede sentir, puede hacer todo lo que una persona viva puede hacer. Tiene aliento de vida. Pero espiritualmente está muerta. Entonces ahí se interpreta eso de medio muerto. Bendito sea el Señor. Y en esa condición, cuando el hombre está medio muerto, dice que el sacerdote viéndolo pasó de lejos. El levita viéndolo pasó de lejos. ¿Por qué? El sacerdote representa la religión, los religiosos. Los religiosos, la religión nada puede hacer por el hombre en pecado. Nada puede hacer por aquel hombre que está en desgracia, por aquel hombre que está atado a un vicio, por aquel hombre, ¿verdad?, que no puede ser libre del alcohol, de la droga, por aquel hombre que está atado a la hechicería, a la idolatría. Nada puede hacer la religión. ¿Por qué? La religión, ¿verdad?, el hombre va, se presenta el domingo, cuando puede, cuando va, aleluya. Pero sale de ahí, sigue siendo borracho, adúltero, sinvergüenza, todo lo que el hombre es, nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque solamente la religión, aleluya, no puede más que ver al hombre. El religioso no puede hacer nada por él porque el mismo religioso está perdido. Bendito sea el Señor, está en la misma condición de aquel hombre. El levita representa la ley de Moisés, ¿verdad? Porque la ley, dice la palabra, que servía o sirve para señalar el pecado del hombre, para hacer ver al hombre que está en pecado, de que, ¿verdad?, y que por su pecado está condenado a muerte. Solamente eso, pero no puede salvar al hombre porque no hay un hombre que pueda cumplir la ley. Entonces sigue el hombre en la misma condición. Y hablando de las leyes de nuestros tiempos, en nuestros tiempos, una persona, por ejemplo, un delincuente es apresado por las leyes, lo llevan a la cárcel, está pagando años y años ahí, no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, dependiendo cada caso, pero sale de ahí y sigue siendo la misma persona, con los mismos pensamientos, con las mismas actitudes, y en casos raros algunos salen de una manera más madura, pensante, ¿verdad?, pero sin embargo siguen perdidos, siguen en la misma condición. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada el ser humano por otro ser humano. Entonces, el único que puede hacer algo por el hombre medio muerto en pecados, delitos, es Jesucristo. Jesús representa ese buen samaritano que descendía, ¿verdad?, que pasaba de viaje. Jesús vino a este mundo y pasó de viaje por este mundo, pero en su aleluya, en su caminar, en su viajar, en su camino por este mundo, encontró a muchos medio muertos como usted y como yo, que ya tenemos a Cristo. Nos alcanzó, se acercó, nos vendó, nos sanó y nos, aleluya, nos estableció en una iglesia local, en un cuerpo de iglesia, para que un día que Él venga, ¿verdad?, venir a buscarnos. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús es ese buen samaritano, representa el buen samaritano, que no solamente mira la condición del hombre, sino que dice que se acerca, es movido a misericordia, la misericordia de Dios, aleluya, levanta al hombre que ha caído en desgracia. Bendito sea Dios. Los que lo lastimaron, los ladrones, representan a Satanás y sus demonios, que solo sabe matar, hurtar y destruir. Bendito sea Dios. Pero Cristo, el buen samaritano, vino y vendó a aquel hombre, se acercó a él. Cuando estamos en problemas, la gente se aleja de nosotros, los seres humanos se alejan de nosotros, pero Cristo no se aleja. Cristo se acerca a ti cuando estás pasando por dificultades, cuando has caído en desgracia, cuando estás en prueba. Bendito sea el Señor. Segundo, dice que viéndolo, aquellos dijeron: no, pues este hombre está muerto, no se mueve. Pero Cristo se acerca y ve, aleluya, tu condición.
Él se dio cuenta que todavía estaba vivo. ¿Por qué? Porque se acercó y lo vio. Bendito sea el Señor. Y dice que no solamente lo vio, sino que lo montó en su cabalgadura y lo sanó, lo curó. Cristo es el que sana todas nuestras heridas. No importa las heridas que hemos tenido en el mundo, en nuestro caminar apartados de Dios. Cuando venimos a Cristo, Él sana tus heridas. Él puede sanar la herida que dejó esa esposa que te traicionó, ese esposo, ese hombre que te traicionó, esos padres que te abandonaron, ese hijo que te abandonó, cualquier herida que hayas sufrido en el mundo, que el diablo te haya causado por vivir alejado de Dios. Aleluya, esa violación, esa situación que tal vez enfrentaste en tu niñez. Cristo puede sanar tus heridas, arrancar ese rencor de tu corazón, arrancar ese odio, ese resentimiento que no te deja vivir en paz, que no te deja ser feliz. Cristo te puede sanar. ¿Cómo lo hace? Con vino y aceite. Oiga bien, amigo querido, Cristo sana con vino y con aceite. Dice la palabra de Dios que el vino representa, aleluya, el gozo del Espíritu Santo. Cuando Cristo viene a tu vida, Él trae gozo, el gozo que no has podido encontrar, aleluya, en el mundo, en los placeres. Cristo te lo da y con eso sana tus heridas, aleluya. Dios cambia tu lamento en baile. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Dice que Él manda que a los afligidos, a los enlutados, se le dé manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tú tal vez andas con espíritu angustiado. Cristo te puede sanar y darte manto de alegría. Bendito sea el Señor. Segundo, dice que lo ungió con aceite para curar sus heridas. Eso representa al Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Cristo, Él pone su Espíritu Santo en tu vida y tu vida es transformada, tu vida es cambiada, tus heridas son sanadas por el poder del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Así que ese buen samaritano está pasando hoy. Si tú quieres aceptarle, si tú quieres recibirle, tienes que abrir tu corazón. Tienes que querer recibir esa ayuda de parte de Dios y Él lo hará. Él lo hará porque Él es amoroso y misericordioso. El mensaje para los que somos cristianos ahí, ¿cuál es? El mensaje es, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hagas lo que hizo el buen samaritano. Que en vez de juzgar, de criticar, de señalar a una persona que ha caído en desgracia, que se ha descarriado, que se ha debilitado, que se ha desanimado, en vez de hacer, de hacer crítica de él o de ella, bendito sea el Señor, que lo sanes, que vende sus heridas, bendito el Señor, que tengas misericordia como Dios ha tenido misericordia de ti, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No quiere que al ver a una persona en una condición difícil, en un problema, que nos alejemos, no. Él quiere que nos acerquemos. ¿Qué es lo que hace que nos acerquemos? Que tengamos misericordia de la persona. Que no nos hagamos los que no vemos, que hagamos como Cristo hizo. El buen samaritano vio la condición de aquel hombre. Porque cuando estamos en necesidad o alguien está en necesidad, la mayoría se hace como dice el dicho más bien, de la vista gorda. Nos hacemos los que no vemos que hay alguien en necesidad. Nos hacemos los que no vemos al hermano que está pasando por una situación difícil. Más si es una situación financiera, bendito sea el Señor, muchos se hacen los locos. Los locos como que no ven, no oyen, no sienten, no. Dice el Señor, ve tú y haz lo mismo, ten misericordia de aquel que está en desgracia. Hoy en día, voy con las iglesias se han vuelto ávaras. Sí, pastores ávaros que solamente quieren acumular y acumular, pero no ayudan al necesitado. ¿Cuánta gente necesitada hay en las congregaciones? Y muchas veces solamente le dicen, vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Sí, está bien, ora, pero también tiéndele la mano al que está en necesidad. Aquel hombre, aquella mujer que tal vez sirven y han servido en una iglesia y los ven que están en necesidad, en una enfermedad, por un proceso de enfermedad y no son dignos de decirle, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a este hermano, hombre, a pagarle la renta o algo. Tiene necesidad, pues hay que darle. El que tiene necesidad hay que darle. Hay que tener misericordia. Bendito Dios, pero nos hacemos lo que no vemos. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo vas a sanar las heridas de aquellos que están heridos? Con lo que Dios te dio a ti, la unción del Espíritu de Dios, aleluya, con el gozo, con el aceite, con el vino que tú has recibido.
Bendito sea el Señor, y vas a cuidar de él, y vas a ver por el necesitado. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y para finalizar, porque estamos hablando de la misericordia, este es un caso tremendo de misericordia. El Señor dice, vayan y aprendan, oigan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque muchos se sacrifican, ayunan, oran, pero no son dignos de tenderle la mano al que está necesitado. Hay alguien a tu alrededor, ahí cerca, que tú conoces o que tú sabes que está en una necesidad, que tú sabes que está pasando por un proceso de enfermedad o algo, pero te has hecho el loco, te has hecho el tonto y no has tenido misericordia. Hoy tenemos que aprender, dice, aprendan. Lo que quiere decir que muchas veces no lo sabemos, pero a través de la palabra lo aprendemos. Entonces hay que ponerlo por obra, hay que tener misericordia del que está de gracia, del que ha sido herido, del que ha sido lastimado. En vez de caerle a garrote, nosotros también no, hay que sanarlo, hay que vendarlo. Bendito sea el Señor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, y recuerde que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Bendiciones.